Entonces, con esas preguntas en mente, hoy vamos a hablar acerca, en primera instancia, acerca de que una familia de destino seguro se construye con acompañamiento. Entonces, ¿con qué se construye una familia de destino seguro? Con acompañamiento. Segundo, se construye con un ejemplo o un modelo. Con un ejemplo y con un modelo. Y tercero, se construye con la gracia de Dios, porque nadie es perfecto. Solamente su gracia nos habilita para construir familias de destino seguro, fundamentadas solamente en Él. Entonces, por consiguiente, Efesios 6:4 en la Nueva Traducción Viviente dice que los padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Sí? Y más adelante sigue diciendo, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahí entonces entra un desafío en nuestra vida. Yo estoy iniciando mi vida de ser padre con mi preciosa hija, tiene 1 añito, 2 semanas. Y el reto es gigante, ¿no? El reto es monumental. Y la única persona que sé que me puede ayudar es nuestro Señor, ¿sí? Quizás yo he escuchado, he visto que pagamos o pagan buenos colegios, buenas escuelas, buenas universidades, pero creo absolutamente que en la casa, en familia, es donde se forjan los mejores destinos de nuestros hijos. ¿Cierto que sí? ¿Están conmigo? ¿Lo creen? Me gusta también la traducción del lenguaje actual. Dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle enseñanzas cristianas. Eso dice la versión del lenguaje actual. O sea que la palabra de Dios es fundamental para educar, para forjar, para dar seguridad e identidad a nuestros hijos, ¿cierto? Quizás no se necesitan muchos recursos para edificar hijos para esta generación. Necesitamos es al Señor y atender con obligación la palabra del Señor, ¿no? Educarlos a través de su palabra. Por eso el acompañamiento, que es la primera parte que yo voy a ilustrar, es importante. Porque nadie tiene más influencia en la vida de sus hijos que un padre y una madre, ¿sí o no? Yo les cuento mi historia. Nací en un hogar disfuncional. Soy el 7º de 10 hermanos. ¿Sí? Mi papá sabía para qué era la fábrica, ¿cierto? Y somos 6 hombres, 4 mujeres. Pero yo a mi papá no lo vi ejercitando la función o su rol de padre. Por ende, cada uno nacimos con muchas deficiencias y muchos vacíos. Creo que la influencia de él fue más bien un carácter aguerrido, un carácter castigador. Y me acuerdo la impresión que nunca se me ha borrado y que Dios ha usado para dar testimonio de esa sanidad es que yo tengo, siendo un niño de 5 años, parado en la puerta de la cocina de la casa donde nacimos, viendo a mi papá cómo forcejeaba con mamá y cómo la golpeaba. Sí, esa fue una de las impresiones que de niño más me dañaron, ¿no? Y aún de adulto tuve que hacer un proceso para entrar a soltarme de eso a través del perdón, ¿no? Dar perdón. Por eso, ahora entendiendo que como hijos de Dios y conociendo la verdad de Dios, la influencia que nosotros como padres tenemos sobre ellos es la cosa más importante que tenemos. Le vamos a marcar el rumbo de sus vidas. Nosotros también desarrollamos como padres una historia. Fundamentamos y arraigamos una raíz en ellos. Colocamos sentido de pertenencia a sus vidas, que es lo más satisfactorio. Yo viví por mucho tiempo caminando sin saber a dónde ir, teniendo ya 22 años, 23, 24, 25, sin saber hacia dónde dirigía mi vida, porque no tenía arraigo en casa, en familia, no tuve alguien que estuviera acompañándome en el proceso de formación. Y eso es la cosa más tremenda que uno puede vivir, los vacíos, la inseguridad,
¿sí? La falta de destino se ve trucada cuando realmente no hemos tenido la compañía de nuestros progenitores. Por eso es importante que ahora en la instancia, en la historia de nuestra vida, nosotros recapacitemos como padres, pero también como hijos, de que necesitamos enfocarnos en el camino correcto. El problema en mi vida fue mi orfandad emocional con mis papás. Entonces mi mamá le tocó hacer el rol de papá y mamá, éramos 10, imagínense. Y yo era un poco rebelde, ¿no? Por esos faltantes de afecto y de amor, yo era rebelde, entonces complicaba más el asunto. Y los mayores pues tratando de avanzar, los intermedios tratando de sobrevivir en medio del caos familiar, y los de abajo tratando de recibir de lo poco que nos daban los hermanos mayores, ¿no? Entonces yo crecí con una desconexión emocional con papá. Yo lo vi presente físicamente, pero ausente emocional. Y eso surge un efecto increíble. Cuando fui adulto y quise vincularme emocionalmente con alguien, no era capaz. Quizás en el antiguo camino de la andanza, lo que me ayudaba era cuando se tomaba uno sus polas, que se desinhibía y se soltaba, se volvía uno el más habilidoso, ¿cierto? Pero para mí fue complicado conectarme con las mujeres, ¿sí? Y eso no me ayudaba mucho porque me llevaba a aislarme, a tener un sentido de que yo era solo, a sentirme aislado del mundo, en medio de gente, y a sentirme que nadie me amaba y me quería. Eso es la cosa más tremenda. Por eso el acompañamiento que los padres desde bebés pueden dar a sus hijos es una cosa que no puede dañar, sino al contrario, edifica el camino, la seguridad de los hijos. Fueron días difíciles, ¿sí? Pero yo pienso que ahora que lo entendemos, ahora que el Señor me ha permitido conocer de su amor y de esta familia, Dios usó personas, ustedes que hacen parte de esta casa, para ayudarme a encontrar mi identidad, ¿sí? Encontrar quién era. Y quizás después de un proceso de varios tiempos y años y que todavía vivimos, yo entendí la importancia de la familia. Y con eso en mente y capacitado, empoderado, ya libre en muchas áreas, tomé la iniciativa de volver a mi casa y empezar a restaurar los lazos con mis padres y con mis hermanos. Eso, créame que fue y ha sido y será, y les animo a que lo hagan, lo más liberador, lo más sanador que hay. Porque uno puede conquistar el mundo y sus alrededores, tener dinero, edificar casas, ahorrar, pero algún día eso se irá, ¿no? Y lo que queda después de los fracasos es la familia. Nosotros tenemos un sentido de volver a nuestra casa. Yo salí de mi casa, me casé, pero siempre voy a mi casa a saludar a mi mamá. ¿Sí? Hay una conexión con ellos, ¿cierto? El café que hace es delicioso. A las 4 de la tarde yo me escapo y llego y allá hay cafecito. Y ella lo atiende a uno como si fuera el bebé de la casa, ¿no? Porque ellas, desde pequeños, nosotros vimos que mamá en su esfuerzo transmitía amor, porque no transmitieron afecto a través del servicio, a través de la atención. Entonces nos ve llegar, ¿y qué quiere, mijo? Y de una vez pone la olleta, echa la panela, ¿sí? Y en 10 minutos hay café del mejor que el de Juan Valdés, ¿sí? Y eso habla de que uno tiene arraigo en casa, ¿no? Por eso a veces nos desgastamos en este mundo, pero nos desenfocamos de la familia. Y la familia es importante, ¿no? Por eso podemos decir que entonces el acompañamiento me da identidad, me ayuda en mi identidad. El acompañamiento de mis padres desde pequeño me da identidad. Yo he estado viviendo la experiencia con Adeline, mi hija. Cuando empezó a gatear, se deslizaba y se caía. Entonces me puse en 4 con ella. Y vamos a gatear. Y gateaba y es una migajita mi hija, ¿no? Y se mete debajo y gateábamos y aprendió a gatear.
Ahorita está levantándose y da pasos hacia los lados. Entonces me hago al lado de ella y ella da los pasos, ella se siente y me mira, se siente segura y da pasos, ya hasta que se suelta, ¿no? Pero usted no se imagina eso, cómo genera efecto en ellos de una seguridad, de una firmeza, de saber que hay alguien al lado, ¿sí? Y quizás a veces lo obviamos. Mi papá, yo nunca vi un abrazo afectivo, un te amo. Yo nunca conocí a mi papá. Oye, mijo, te voy a comprar una camiseta o algo, unos zapatos. No, eso no existió en casa. Mi papá se enfocó en su trabajo, en su trabajo y en su trabajo. Y su trabajo lo hundió. Su trabajo lo desconectó de la familia. Por ende, mi mamá erróneamente nos vendió una imagen equivocada de papá. ¿Sí? Que papá era el malo, que papá era el tal. Y cuando yo crecí viendo a mi papá, el monstruo de la casa. Y crecido uno añoraba a alguien que le indicara por qué el cuerpo produce lo que produce, porque estaba empezando a sentir sensaciones físicas, emocionales. Nunca se habló en casa ni de sexo, ni de dinero, ni de cómo tener buenas relaciones interpersonales, ni a qué colegio ir, ni a qué universidad ir. ¿Sí? Eso fue increíble. Mire, les cuento algo. Papá no supo que yo fui a la universidad. Eso me parece increíble, ¿no? ¿Sí? Él no supo en qué escuela estudié, mi primaria, mi secundaria y en qué universidad fue. Bueno, ya está en la presencia del Señor. Yo tuve en los 3 últimos años de vida la oportunidad, ya sabiendo todo esto, de restaurar mi relación con Él. Cuando Él estaba ya en sus 3 últimos días, entre sus 3 últimos años de vida, ¿no? Y lo entendí y me puse a correr con Él, a restaurar la relación con Él. Me acuerdo tanto que iba a la clínica y todos los días había que bañarlo en la mañana, a las 7 de la mañana. Y Él me esperaba que yo llegara. No tenía piececitos porque le habían imputado los pies, entonces tocaba bajarlo a una camilla. Y Él me alzaba, me extendía los brazos cuando me veía y pesaba, porque las personas así pesan mucho. Y yo lo tomaba, lo abrazaba y lo bajaba a la camilla y lo llevaba, lo aseaba y volvía y lo subía. No les estoy mintiendo, amigos y hermanos. Esos abrazos que intencionalmente creo que Dios creó fueron los que sanaron mi corazón, restauraron mi identidad como hombre. ¿Sí? Me acuerdo tanto que yo le preguntaba al pastor, pero yo no sé por qué él, cuando yo lo arreglo, le arreglo la cama, le doy el desayuno, porque me tocaba afeitarlo, asearlo, limpiarlo, él me daba un billete de 2,000. De verdad. No sé si yo soy muy viejo, pero mis tíos del campo, cuando uno los visitaba, le daban un billetico, una moneda, un billete de 1,000 o de 5 pesos, de 1,000, de 1 peso, de 5 pesos. Sí, algo así, ¿cierto? ¿Sí o no, pastor? Ayúdeme. Bueno, aquí el pastor dice que ahora dan de 50 y de 100,000. Sí. Pero él me daba 2,000 y eso, y yo ahorré un poco de billetes y después le preguntaba al pastor Orlando, oye, mi papá me da dinero, yo no se lo recibo. Me dijo, no sea bobo. Recíbale esos 2,000 pesos porque él lo que le está demostrando a ti es que te ama, te agradece. Lo que nunca había hecho, él le está aprovechando para bendecirte. Fue una experiencia fabulosa. Después, al cabo del tiempo, papá murió. Y yo fui el último que me fui de la casa de los 10. Ya tenía años, me decían Bombril, sí señora. ¿Cómo saben, no? Mire, amigos, por eso la influencia hacia nuestros hijos puede ser positiva o negativa. Positiva cuando le generamos sentido de orgullo, sentido de pertenencia. Eso va a generar que le abramos puertas a nuestros hijos, ¿sí? Podemos influenciar positivamente cuando les decimos, tú eres mi hijo amado, te amo. Eso abre destino, eso abre saber a dónde van. Eso habla de que
nosotros crecemos con seguridad. Yo crecí con unos vacíos de inseguridad. Me acuerdo tanto que en el primer o segundo semestre de la universidad, bueno, Cecilia Briceño fue profesora mía en la universidad. ¿Está por aquí? Ah, sí, está por acá. Y una vez me tocó exponer allá. Segundo semestre. Tenía 26 años por ahí. Eso me temblaba, yo me oriné. Sí, del susto. Y había que exponer 10 minutos un tema, pero no tenía la capacidad. ¿Sabe dónde surge eso? De allá, de esa conexión con los papás. Pero también nosotros podemos influenciar negativamente con agresión, ¿sí? Cuando no hay poco cariño, poco afecto, cuando todo es dolor. Yo cuando era niño, yo empecé a trabajar muy temprano, a los 9 años, y a los 12 años yo no quería llegar a la casa. Porque aparte que era un niño, trabajaba, llegaba, en vez de recibirme bien, lo que me daban era correa, porque me la pasaba era en la calle, ¿sí? Entonces desde niño fue agresión, insulto, ¿sí? Por eso nosotros podemos influenciar negativamente. Entonces el acompañamiento para edificar familias con destino seguro en el Señor, ¿sí?, nos da identidad, ¿cierto? Podemos influenciar positiva o negativamente. Pero también el acompañamiento nos da seguridad, sentido de estar firme, seguro. Yo cuando empecé a hacer negocios en la vida independiente, me temblaba todo, ¿sí? Había que tomar decisiones apresuradas y no sabía qué hacer. Todas esas conexiones vienen de allá, o todas esas desconexiones vienen de ese punto clave. Por eso que como familia necesitamos darle seguridad a nuestros hijos. Yo doy seguridad cuando garantizo que vamos a estar juntos como familia, cuando garantizo que nada va a cambiar el amor que les tengo a ellos, a mi esposa y a mi familia. Yo garantizo seguridad cuando yo les digo a mi familia, les amo. Y eso debe ser una palabra que debe existir en medio de nuestra casa, de nuestra familia. Cuando yo lo estaba experimentando con la bebecita, te amo. Todas esas palabras que yo no recibí, yo me estoy desbordando con ella. Dios está haciendo algo increíble porque yo la cojo y la salamereo, le digo, Mi esposa dice, no, pero ya, no le diga tanto, la tiene muy consentida. ¿Sí? De verdad, me regaña. Y yo que Shelly no es brava, ella es noblecita, el bravo soy yo, ¿sí? Pero nosotros garantizamos seguridad cuando les expresamos amor a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra familia. Pero ¿dónde se da eso? ¿Dónde se da la seguridad? Pues eso no va a ser por ósmosis, ¿no? Eso no es que va a fluir, ¿no? Nosotros necesitamos ser intencionales como padres. Y los hijos necesitamos dejarnos amar, ¿sí? Y aprender que esos afectos los necesitamos. Debemos ser afectuosos. Como les digo, en casa no hubo nada de eso. Abrazar constantemente, ser afectivos verbalmente. Te amo, mi princesa, te aprecio y te amo, mi campeón, ¿sí? Yo de eso no escuché en casa. Mi mamá estaba tan ocupada que ella creo que se le olvidó o no había. No, yo creo que a ellos les dieron lo mismo. Por eso uno multiplica de lo que tiene. Gracias a Dios porque yo llegué aquí a los pies del Señor, a esta casa, y aquí aprendí a amar. Y Dios nos ha enseñado a amar. ¿Y cómo aprendí a amar? A través de ustedes, mis hermanos. Imperfectos e imperfectos aprendimos a dar amor. Porque Dios es el Dios amor que nos ama. ¿Cierto? Un aplauso para el Señor, Él se lo merece. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama. El acompañamiento me da seguridad cuando acompañarlos en el crecimiento es importante. No dejarlos abandonados, no dejarlos por ahí a la deriva, huérfanos, por ahí sin saber qué van a hacer, ¿no? Por eso en esta tendencia de la vida posmoderna, donde nos entretiene muchas cosas, la tecnología, las distracciones,
el vivir plácidamente, el descanso, a veces nos olvidamos de la importancia de acompañar en el crecimiento a los hijos, ¿sí? Es llevarlo a la clase de fútbol, ¿cierto? Fernando lleva a los chicos a la clase de fútbol, ¿sí? Llevarlos a la clase de natación. Yo tengo una hermana que la tiene a Ico, Sofía, una sobrina, en la clase de natación todos los días. Estar presente, tener una clase de vida presente en la vida de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Es importante. El acompañamiento me da seguridad cuando mantengo tradiciones familiares. Nos vamos de vacaciones con la familia. Es importante. En casa nunca hubo vacaciones, que no había cómo, allá no existió eso, ¿cierto? Yo estoy aprendiendo a salir de vacaciones, ¿cierto? Pero es importante. Yo me admiro algunas familias de la iglesia que no conocen el mar y todos los 15 días, ¿para dónde va, hermano? Voy a conocer el mar, y se la pasa en Santa Marta, ¿sí? No sé cómo le hace, y se va con toda su familia, y no importa, no ahorro nada, pero lo invierto en mi familia. Bacano, me gusta eso, yo quiero hacer lo mismo, ayúdeme Dios, ¿sí? Pero el acompañamiento me da seguridad cuando dialogamos intencionalmente. Las tertulias familiares no se deben olvidar. Esas tertulias generan unos recuerdos profundos. ¿Ustedes no tienen recuerdos con sus papás, con sus hermanos? Yo recuerdo que en casa había un televisor de tubo, esos antiguos, y en el centro de la sala nos sentábamos todos, y me acuerdo tanto que mi hermano le daban al televisor por el lado, ¡pum!, para que la señal cogiera, ¿sí? Y yo era pequeñito y eran los adultos, pero se sentaban a hablar de todos las insabores de la casa, de la familia, de los errores. Y eso nunca se me olvida, ¿no? ¿Sí? Los recuerdos en las tertulias familiares son importantes. El acompañamiento me da seguridad cuando dialogamos intencionalmente con ellos, con los hijos, para hablar qué les sucede, con las familias. Debemos tomar tiempo para hablar con nuestro hijo y con nuestra hija, ¿sí? Vamos a dialogar, vamos a hablar, ¿sí? Yo no viví eso, yo no tuve la oportunidad de vivir eso, ¿no? Y ahora damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestro corazón, ¿no? Por eso lo principal en una familia es cuando construimos recuerdos, ¿sí? Recuerdos. Cuando vamos a comer helados, ellos recuerdan, ¿no? Recuerdan. Cuando vamos al parque, recuerdan. Cuando vamos a los juegos, recuerdan, ¿no? La calidad de vida para mis hijos se da cuando yo le doy importancia a su presencia, cuando logro amar, cuando logro besar, cuando logro pedir perdón, cuando me equivoco, porque todos nos equivocamos, nadie es perfecto, y digo lo siento. Mira, hay una estadística que leía para preparar esto y me encontré con esto. Dice que el 90% de los momentos cuando lastimamos no los recordamos, pero la víctima nunca lo olvida. Nunca lo olvida, queda ahí marcada. Me impactó eso. Dice, el sentarse y pedir perdón debe ser un estilo de vida en la familia, porque no somos perfectos. Nos equivocamos todos los días. Ayer me equivoqué con mi esposa por mandar un WhatsApp. Imagínate. Tocó pedir perdón. Gracias a Dios por ella, porque yo sé que me perdona y me ama, ¿sí? Pero debería ser una máxima en medio de nuestra familia. Lo otro importante, formar un sentido de dignidad en ellos. No seamos como padres torpes cuando hacemos expresiones negativas. Me acuerdo tanto que mamá me decía, usted no sirve para nada. Uy, eso es mortal. Usted no sabía hacer nada. Eso cómo me ha costado. ¿Sabe dónde lo veo reflejado ahora? A veces yo empiezo a hacer una cosa que quisiera hacer y me cuesta como 3 veces más de lo que otro muchacho que yo veo que lo haga, lo hace rapidísimo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Por esas apreciaciones equivocadas. Como padres necesitamos ser sabios en no expresar cosas negativas a nuestros hijos.
El acompañamiento me da seguridad cuando formo en ellos un sentido de dignidad. Eres valioso, lo estoy ayudando a formar, lo acompaño. ¿Sí? La dignidad, se forma el carácter del hombre, de la hija y del hijo. Hágale sentir a sus hijos que usted se siente orgulloso de ellos, orgullosa de ella. Dele aceptación total a su hija y a su hijo. Nunca los comparemos. Cada uno tiene inteligencia y dones diferentes. En casa éramos 10 y yo era el más revoltoso. ¿Sí? Yo el que más me parezco a papá. Y ahora mi esposa me dice, Adeline, ¿se parece a usted? Impresionante, ¿no? Porque transmitimos todo el ADN. Y yo cuando la veo, cuando la baño y la veo, se parece a mi papá. Parece a mi papá. ¿Sí? Entonces nosotros transferimos en ellos toda la carga genética, ¿sí? Pero ayudamos a educar en casa, ayudamos a formar principios y valores, hábitos, costumbres. Por eso es importante no compararlos. Otra, mi papá se iba de viaje y no decía para dónde se iba. Y de niño yo decía, ¿y mi papá? Y uno como que siente la necesidad de afecto paternal. ¿Y mi papá? ¿Sí? Cuando salgamos de viaje, por favor, digámosle a la esposa, me voy para tal lugar y regreso tal y voy de trabajo, igual a los niños. ¿Sí? Porque yo me acuerdo que mi papá se iba, ni mi mamá se daba por enterada. Ella se daba enterada cuando llegaba a los 10 días. Ah, usted se fue. ¿Sí? Se sentía uno abandonado y yo creo que mamá sintió abandono total. Pobre mamá. Dios la tuvo que haber ayudado para levantar con una tienda en la casa a 10 hijos. Y la gran mayoría fueron a la universidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que fue el Señor, indudablemente. Para formar familias con destino seguro, firmes en la roca, lo primero es acompañamiento, acompañarlos. Lo segundo es que el acompañamiento me da seguridad, ¿sí? Lo tercero es el acompañamiento me da sentido de destino, sentido de destino. Yo creo que el escuchar a los hijos es realmente importante. Nosotros como hombres, que lo diga, el pastor dice que lo repita. Lo realmente importante es escuchar a los hijos, escucharlos. Porque a mí en casa recuerdo que uno hacía pataletas era porque no le ponían cuidado. Y quizás no todas las cosas son negativas. Hay cosas que como hijos tienen. Esta bebecita, otá. Entonces yo he estado descubriendo y diciéndole, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres moverte? ¿Cuál juguete es el que quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Agua? Todas esas cosas que yo creo que nunca tuve, ¿no? Porque nunca nos detuvimos a escuchar. Quizás el trabajo, las preocupaciones de la vida, los quehaceres, nos roban los tiempos de calidad con los hijos. Y el escuchar es importante, por eso el acompañamiento me da sentido de destino, porque al escucharlos podemos reconocer qué es lo que ellos quieren y hacia dónde los podemos acompañar, direccionar. Saquemos momentos para conversar con ellos, aun cuando ellos toman la iniciativa de invitarnos a comer. Que día me decía un amigo aquí, oye, invité a mi papá que no me habla a tomarnos un café. Y yo le dije, ¿cuál fue la reacción de su papá? Se quedó sorprendido. ¿Y qué le dijo? ¿Y usted qué tiene, hijo? ¿Sí? En vez de ser la iniciativa del papá, fue, porque él está entendiendo esto, fue la iniciativa de él. Pero el papá quedó en shock. Al final resolvieron, estuvieron en Cañaveral, hablaron. Él les quería preguntar acerca de por qué él se pone bravo en momentos cuando está en casa. Y quizás él a medias le contó la situación que estaba viviendo. Todo es presión financiera, ¿sí?
no es que seamos perfectos, vamos a errar, pero quien aprende a escuchar el corazón de sus hijos vivirá intensamente la vida, ¿no? Les repito, no somos perfectos, pero quien aprende a escuchar el corazón de sus hijos vivirá intensamente la vida. Uy, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? 10 para las 11. Otra cosa es que a nosotros los hombres, y creo que le pasaba a papá, se nos dificulta más relacionarnos que a las mujeres. ¿Sí? Bueno, aquí sucede en nuestro caso, en nuestra casa, al contrario. Mi esposa se le dificulta un poquito dar afecto, abrazar, y yo soy el abrazador porque en casa no me dieron afecto y yo me desbordo abrazando, dando abrazos, ¿cierto? Pero eso es importante. Debemos aprender como padres que abrazar a nuestros hijos, a nuestra esposa, transmite seguridad, sentido de destino. Eso no tiene que ver nada con debilidad ni fragilidad. Tiene que ver con que nosotros estamos sanos y podemos, a través de las expresiones de afecto, liberar y sanar a otros. Liberar y sanar a otros. La disciplina nos ayuda a formar el carácter. La firmeza nos ayuda a conducir a nuestros hijos. Adeline entonces está cogiendo la comida y no quiero. Me provoca, dice mi esposa, me provoca. Pero estamos entendiendo el comportamiento de ella, ¿no? Sí, quizás sí estamos hablando con firmeza y en amor, ¿sí? Porque de ahí empieza, necesariamente necesitamos estar presentes nosotros. Tenemos 18 años para formarlos, ¿sí o no? Porque a los 18 años, después de la secundaria, ellos quieren volar, ¿sí? O nosotros quisimos volar. Yo no volé, yo no tenía mucho para dónde irme, ¿sí? Lo más lejos fue el Picacho. El Picacho creo que fue lo más lejos, ¿sí? Ellos nacen de la dependencia. Mire cómo es la cosa. Mire, ellos nacen de la dependencia absoluta, de tener que comer del pecho de la mamá, de cambiarles, dañarles, ¿sí o no? Luego viene el proceso de enseñarles a comer, acompañarles en el proceso de socialización. Luego entran a la adolescencia, definir en esa transición a la adultez la carrera, y a los 17 años nuestros hijos y nuestras hijas ya deben tener la madurez necesaria de definir quiénes son, ¿sí? En qué es bueno y hacia dónde va en su vida. Eso quiere decir que yo debo ir evolucionando en mi trato con ellos para que mi influencia sea tan positiva que le permita saber quién es Él, ¿no? ¿Quién es Él? Todas las secuencias de la vida. Yo he estado estudiando este tema porque estoy apasionado. Tengo 18 años, pero la secuencia de la vida, el acompañamiento en ellos, le da sentido de destino, eso que yo no tuve, ¿sí? Y quizás, sí, cuando llegan a los 17 años ellos deben saber quiénes son y qué quieren hacer en la vida. Yo tenía 30 años y no sabía qué hacer. Y por eso me llamaban Bombril, ¿no? Sí. Pero no sabían que era algo que estaba sucediendo en el corazón, ¿no? Algo complicado. ¿Mis padres tenían la culpa? Pues al principio yo le eché la culpa a mis padres, pero realmente entendí que ellos no eran los culpables, porque habían crecido en un entorno complicado. Como hablamos, lo que tenemos para dar, de eso multiplicamos en otros, ¿sí? Valiosa la oportunidad que tenemos. Bueno, me acuerdo tanto que en esos momentos cruciales de mi vida, para marcar mi destino, yo siempre quise que me respaldaran en qué estudiar, en una decisión importante en qué estudiar. Para mí fue difícil, complicado. Y yo me inscribí a la universidad porque como que eso era lo que me gustaba, ¿no? ¿Sí? Pero siempre quise que mi papá estuviera ahí. Quería sentido de destino, de seguridad. Quería sentirme respaldado por mis padres. Por eso el ejemplo es importante como fuente de inspiración hacia los hijos. El legado más importante que dejamos a la humanidad son nuestros hijos. Nuestro trabajo pasa, nuestras inversiones pasan, ¿sí? La casa se envejece, todo cambia, uno se muere, como le pasó a papá, venden todo, reparten todo, pero lo que queda es los recuerdos con ellos.
los mejores recuerdos con ellos. Y esos recuerdos marcan un destino, marcan un destino. Esta generación necesita buenos modelos de integridad, inspirar a nuestros hijos, ¿sí? Debemos cumplir las promesas. ¿Que vamos a vacaciones en octubre? Hay que ir a vacaciones porque ellos lo escuchan y quieren que sea así, ¿no? Quieren que sea así. Edgar no vaya más a vacaciones, él no va a vacaciones. Sí, él nunca va a vacaciones. Necesitamos cumplir nuestra palabra. Nunca permitamos que el trabajo interfiera en la prioridad de nuestra familia. Demostremos aprecio por nuestra familia de mil maneras, no solamente proveyendo dinero dignamente, sino expresando afecto, cariño, seguridad, respeto y comunicándoles que vamos a estar juntos para siempre a pesar de la adversidad y de las diferencias. Entonces, una familia de destino seguro que está fundamentada sobre la roca tiene tres cosas. La primera, acompañamiento. El acompañamiento me da identidad. Segunda, el acompañamiento me da seguridad. Y la tercera, el acompañamiento me da sentido de destino. Con eso en mente, entonces vamos a compartir acerca de los buenos modelos, y para eso Jesús nos va a ayudar. Gracias, amigo. Gracias, Johnny. Bueno, primero que todo, para no cortar con la forma de presentación de Johnny, yo también me vine con jeans. Mi esposa me dijo, si usted va todo así, todo convencional, pues no es tan joven como él, ¿sí? Y poder llegar a toda la juventud, ¿sí? Entonces necesitamos, y tengo un joven también que es mi hijo, entonces pues toca estar al día. Bueno, estamos hablando de familias de destino seguro. Las familias de destino seguro son familias saludables, y esas familias saludables son las que van cada día incorporando cosas a su corazón para hacer la voluntad de Dios. Yo voy a dejar en esta mañana un texto y quiero leerlo, que es el fundamento sobre el cual se debe construir. El Señor Jesús habló la parábola del edificador, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 7, del 24 al 29. También está en Lucas capítulo 6, del 46 al 49. En esos dos únicos libros, en los dos evangelios, el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, aparecen simultáneamente esta parábola. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, dice en la versión lenguaje actual. Todo el que escucha mi enseñanza y ¿qué hace? Y la sigue, ¿qué es? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Sobre qué? Sobre una roca sólida. Si queremos tener buenos edificios y buenas casas, debemos construir sobre la roca. Nuestra roca se llama Jesús de Nazaret. Pero él también dijo entonces: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, aquí está la otra clase de personas. Escuchan, pero ¿qué? No oyen. Dice entonces, es un necio. El que oyó e hizo, ¿cómo lo llamó el Señor? Un sabio. El que oyó e hizo, dijo él, es un sabio. Pero el que oyó y se agachó, la palabra pasó derecho. Entonces, ¿qué sucedió?
es un necio. Y vamos a mirar lo que termina diciendo el Señor Jesús en este momento para el auditorio original. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. En este tiempo hemos escuchado de huracanes, hemos escuchado de terremotos, hemos escuchado de tsunamis, de toda clase de circunstancias en la tierra, pero en la vida personal también ocurren, cuando sencillamente oímos y no hacemos. El pasaje termina diciendo, y esta casa se derrumba con un gran estruendo. La versión Reina Valera, que fue una de las primeras que me absorbí, dice, será grande su ruina. Y me llegó a mis manos un libro que dice, el cristiano que no edifica sobre la roca, su vida estará destinado a la ruina. Ese término es como fuerte, porque ¿quién quiere la ruina? Nadie. Todos queremos éxito, todos queremos tener buen final. Y él termina diciendo, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de los que hacían los maestros de la ley. Entonces estamos hablando de construir familias sólidas, familias de destino seguro. Y aquí el Señor nos está diciendo en quién debemos colocar el fundamento. Y finaliza con una parábola. Si ustedes miran al iniciar el capítulo 5, ¿con qué inicia ese pasaje del capítulo 5? Es un capítulo bastante extenso, un mensaje muy extenso. Viene 5, 6 y finaliza aquí en el 7. En el Sermón del Monte habla de las bienaventuranzas. ¿Cómo inicia? Bienaventurados, muy bien, bienaventurados, bienaventurados, y empieza a decir por qué las bienaventuranzas, y finaliza diciendo hay una gran ruina para los que no obedecen. Y me llamó la atención al estudiarlo, porque en medio de tanto tiempo estamos hablando de toda esta modernidad líquida, que cada uno de los temas que han venido compartiendo tiene que ver con la modernidad líquida que se está viendo en estos días. ¿Qué es la modernidad líquida? Los jóvenes no se quieren casar, huyen al matrimonio, ¿sí? Y los matrimonios que hoy se contraen duran muy poco. 25 cumplimos ya en junio de este año, cumplimos 25 años de casados. El pastor nos decía que 30 o 29 años, 30 años de casado, nos dijo la semana pasada. 30, gracias. Entonces ya ver que se llegue a estos años de matrimonio son muy contados. Entonces, otra característica de este tiempo es que una persona entra a una empresa y cambia en el transcurso de unas 14 a 18 veces de empleo. Es electricista, pasa a ser técnico de tal cosa, cambia rápidamente, es una época cambiante. Y de celular, pues se cambia mucho más rápido, en un término de 12 meses a 18. O sea, quiere decir que estamos en un tiempo cambiante. Cada vez las cosas son más cambiantes. Y el Señor nos llama a que vayamos a lo sólido para construir en nuestra vida personal. Y el Señor nos está diciendo hay que construir un proyecto de vida. Hay que construir un proyecto de vida. Bueno, con lo que compartí ahorita en unos minutos Johnny, se asemeja mucho en mi vida. Yo tampoco tuve la cercanía de mi papá. Mi papá estaba, pero no estaba. Fue un padre ausente. Y en eso pues marcó mucho de nuestras vidas. Yo he tratado en lo posible de estar muy cerca de mi hijo.
Así que cuando era la entrega de boletines, yo era el que iba a estar allá. Cuando desde muy pequeño, ¿quién le cambió pañales? Yo también lo hice. Cuando eso eran los de tela, no los desechables de hoy en día, ¿sí? Eran los de tela y tocaba lavarlos y volverlos a colocar. Entonces es diferente, ¿sí? Me di ese lujo de estar con él, de llevarlo a la cancha y de permanecer con él un periodo de tiempo jugando. Y hablando en estos días me dice: papá, tenemos que volver a salir. Digo: sí, vamos a hacerlo. Y tengo que programarlo para tener ya hombre, pero necesita ese espacio. Lo llevaba a natación y lo esperaba en los tiempos de natación. Así que he invertido buena parte de mi tiempo también en algo que no recibí, pero lo estoy haciendo. Entonces, poder marcar la vida de nuestros hijos para que el futuro de ellos sea diferente, es algo que los que tenemos el privilegio de tener nuestros hijos pequeños, ¿sí?, lo puedan llevar a cabo, puedan estar al lado de ellos, siendo apoyo, porque fíjese lo que nos acababa de decir Johnny. ¿Prestando qué? ¿Cómo? Escucharlos, ¿qué más? Acompañarlos, fue la palabra que usó él, ¿no? En ese acompañamiento tres cosas. Y en un segundo ejemplo que vamos a compartir en esta mañana, tiene que ver con un modelo. Hace unos años visitó Orville Swindle la ciudad de Bucaramanga y estábamos en un auditorio bastante líderes de la ciudad y él lanzó una pregunta que a mí me dejó. Dijo: si Jesús hubiese nacido en tu casa hoy, ¿tú serías un padre responsable como lo fue José? Vuelvo a hacer la pregunta porque veo el silencio. Si Jesús hubiese nacido en tu casa y tú fueses José, ¿hubiese sido ese padre responsable? Yo lo quiero hacer. Y con ese reto salí de ese auditorio ese día. Yo quiero ser un padre que marque a su hijo, que deje una huella. Y fue lo que el Señor Jesús también aquí está diciéndole a su auditorio en un momento dado. Le dice: ustedes van, de todo lo que han escuchado, ¿ustedes lo van a llevar a la práctica? Porque Santiago escribe: no solo es hay mucha comezón de oír, pero muchos oyen y no hacen. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Vamos a oír, pero vamos a hacer. Vamos a oír, pero vamos a ejecutar. Ya todo lo tenemos, dice Pedro: todo lo concerniente a la gracia ya les fue dada. Todo lo tienen, no espere más. Ya todo le fue dado, por su gracia y su poder ya lo tenemos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron entregadas. No importa si tienes un día, no importa si tienes 30 años, no importa, ya lo tienes porque el Señor lo entregó. Y el Señor se está asegurando al finalizar en este pasaje que los que están oyendo el mensaje van a salir, no para olvidarlo, sino para tenerlo presente. Lo van a ejecutar. Y es lo que también en esta mañana yo creo que este mensaje es para usted como también para mí. El Señor nos está diciendo: no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y él estaba diciendo esto porque había notado, y el pueblo de Israel era un pueblo que oía y se le olvidaba. Oía y se le olvidaba. A veces se ha hecho la tarea, el pastor Orlando nos ha preguntado: bueno, ¿y qué fue la enseñanza de la semana pasada? No, esa enseñanza fue muy bonita, espectacular, pero ¿qué dijo? ¿Qué se dijo? Se me olvidó. A todos se nos olvida, tenemos una mente un poquito retraída y hay cosas que nos preocupan. Él dio esa parábola precisamente para lograr un cambio de actitud
a un cambio de conducta dio esta parábola. Normalmente las parábolas buscan, y concretamente esta es una parábola de paralelismo escalonado. Él va diciendo, si oyen, el que oye mis palabras y las hace, y entonces van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a venir las tempestades, pero su casa, ¿qué? No caerá. ¿Por qué razón? Porque está fundada sobre la roca. Y viene el otro que es el paralelismo contrapuesto. Uno es sabio y el otro es necio. Uno es sabio porque oyó e hizo. El otro fue necio porque oyó y no obró. Ese es el paralelismo, y en la práctica también es sapiencial. Está tomado del libro de los Proverbios. Bueno, dentro de esto dice que resistió la tempestad, y cuando habla de resistir la tempestad, está diciendo, no importa si tú eres un creyente que obedece, a veces también viene la tempestad. Como nos dijo una vez Daniel Ortiz, ¿usted sabe que hay gente buena que le pasan cosas malas? Sí, hay gente buena que le pasan cosas malas, pero también hay personas malas que le suceden cosas buenas, ¿no es cierto? Y él hace énfasis en resistir, y resistir tiene que ver con resiliencia, y ese término de resiliencia quiere decir es la capacidad de una persona adaptarse y superar una adversidad. Cuando alguien ha perdido todo y tiene la capacidad de volverse a levantar después de que lo ha perdido todo, esa es una persona que tiene resiliencia. O sea, tiene la capacidad de resistir la adversidad y de volverse a levantar. Tuve la oportunidad entonces de hacerle una entrevista a mi hijo. Le pregunté, bueno, hijo, quiero que me diga 3 cosas. ¿Solo 3? ¿Solo 3, papá? Le dije, sí, solo 3. Yo sé que le he dado mucho, pero él es más grande, ¿no? Entonces me superó, ¿sí? Superó, alguien dice, superó la raza. Mejoró la raza. Sí. Mejoró la raza. Es un morenazo. Quienes no lo conocen, ojalá tenga la oportunidad de charlar con él. Me dijo, papá, voy a decirle 3 cosas que me han ministrado a través de su vida. 1, servicio. El servicio. Y quiero usar la base bíblica en Lucas 22:27. Por asunto de tiempo no me voy a detener en leerlo, pero ustedes algunos ya lo saben. Al decirlo lo van a detectar. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Y en eso pues mi esposa y mi hijo pueden ser testigos del servicio. No solamente ellos, las personas que han estado a mi lado pueden decir que este hombre les ha servido. Siempre ha tenido, y me dijo así, papá, usted siempre ha tenido un corazón dispuesto para servir. Te gusta dar y apoyar. Por eso tienes muchos amigos y tienes conocidos, porque eres un hombre amable y servicial. Wow, gracias, lo dice mi hijo. Y lo dice de su papá, eso es un halago, ¿no es cierto? La segunda palabra, primera es servicio. He sido un modelo para él en servir. Segundo, he sido un modelo para él en lo esforzado. Y quiero usar el texto de Josué 1:6 y 7. Esfuérzate y sé valiente. Y el siguiente versículo dice, esfuérzate y sé muy valiente. Aquí es necesario salirnos un poco más para ser muy valientes. Y entonces él me decía, papá, yo le he podido compartir de mi experiencia como hijo también. Dice, porque él ha estado con nosotros. Para los que no saben, él iba a los grupos de vida. En ese tiempo lo llamábamos grupos de familia. Lo llevábamos pequeño en un cochecito. Era cargable. Así que él iba a todas las reuniones con nosotros.
Él no se perdía ninguna reunión. Él desde ya sabía que era estar en su servicio a Dios. Y entonces me dice, porque toda la vida hemos luchado y hemos tenido pruebas y retos, y no nos hemos dejado caer ante las dificultades. Además, cuando me cuentas de tu niñez y tu adolescencia, veo lo esforzado que tú has sido. Eso me lo dijo él. Estoy diciendo como él me lo dijo, no le estoy cambiando nada. Y la tercera, primera que dije que era servicio. Segundo, esforzado. Y tercero, el amor por Dios. Y quiero usar la base bíblica de Mateo 22:37. A Jesús se le hizo una pregunta: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, con todo tu ser. Y él me dijo: papá, usted me ha enseñado a amar a Dios por encima de todo. Me has inculcado a amarlo, a respetar y a seguir a Dios en cada etapa de mi vida. Puedo decir con toda modestia que él ha recibido un buen ejemplo. Que si me llegara el día de hoy, mi tiempo de partir, lo he cumplido. Y me he esforzado aún por aquellos que me conocen y que están conmigo, que han trabajado en nuestros grupos de vida, que con cada uno de ellos, grande pareja, hombres separados, divorciados, mujeres, niños, siempre mostrándoles el inmenso amor de Dios, que estén apasionados por Dios. Johnny es un apasionado por el Señor, por eso está hablando de inculcarle a su bebé el inmenso amor de Dios. Dios ha llenado todos los vacíos de su vida y el Señor nos está diciendo: sí es posible un amor en medio de este amor líquido, sí hay posible para un amor con fundamento. En medio de toda esta temporada de liquidez, hay posible una iglesia con fundamento. En medio de toda esta iliquidez que se vive en la economía, es posible, porque ya sea que el hombre provea o la mujer provea, la fuente es Dios. Un matrimonio con fundamento también se puede tener. Una empresa con fundamento. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, y las hace, y las hace. Esa es la clave. Y yo dije, salí de ese auditorio cuando Orville Swindle hizo esa pregunta: yo quiero marcar a mi hijo de una manera diferente. Y él es apasionado ahora por los jóvenes y aún por los niños y quiere tocar generaciones. Y Dios lo está haciendo. Dios lo seguirá haciendo con nuestros niños, cada uno de estos pequeños. Algunos ya tenemos la oportunidad de verlos en otros lugares de la tierra, ¿no es cierto, Yenes? Dios es fiel. Quiero invitar a mi esposa. Bueno, esto es muy lindo, buen día. Es muy lindo lo que está sucediendo, porque nos estamos parando acá a abrir el corazón. Y creo que este es un proyecto de iglesia, que cada vez más nosotros, nuestras vidas tengan ese paralelo con la palabra. Bueno, ustedes recibieron un sticker, ¿cierto? Todos. Y dice ahí de una manera muy, muy sencillita, dice: amo
mi familia de la fe. Amo mi familia de la fe. Y nos han estado hablando, o sea, de las, bueno, Johnny nos indujo, o sea, y también es necesario comprender que somos parte de la construcción de nuestra familia y somos responsables de la construcción de nuestra familia. Ahora somos más responsables, porque si en algún momento alguien decía, no, pero es que no sé cómo se construye una familia, no sé cómo se comienza un matrimonio, no sé cómo se trabaja con los padres, bueno, acá con los hijos, perdón, acá hemos recibido herramientas. Y obviamente las enseñanzas no lo han cubierto todo, ¿sí? Nos están dando una visión, una connotación, o sea que acercándonos al Señor, acercándonos a su palabra, nosotros podemos tener las herramientas. Pero además nos están diciendo que acá dentro de nosotros, tal vez no todos tenemos la oportunidad de estar acá, pero los que nos paramos acá no somos los únicos modelos, o sea, no somos las únicas personas que tenemos algo para contar, para decir, para impartir. Y bueno, yo voy a hacer un pequeño alto. Bueno, se nos va una parejita que está con nosotros. Bueno, les bendecimos y esperamos volverlos a tener en otra ocasión. Ellos nos visitaron por primera vez. Entonces, acá dice que debemos amar nuestra familia de la fe. Y amamos lo que sucede en medio de nosotros, amamos lo que compartimos acá, pero también amamos lo que como iglesia se construye. Y cabe acá también decir que no solamente tenemos este lugar, o sea, no solamente se edifica acá y en los grupos de vida, que también esa congregación está pensando en las futuras generaciones y está mirando, o sea, un día se levantó un proyecto para salir de estas 4 paredes y poder también construir afuera. Y es un mensaje que nos debe embargar a nosotros, porque lo que se ha construido acá es de todos y debemos valorarlo. Entonces vamos a pasar un video que habla de nuestra identidad también como familia de la fe y del colegio Bet Shalom. Entonces, pues se pasó colocarlo en el tiempo de los anuncios, pero cabe perfectamente acá. Que ruede el video. Bet Shalom es un lugar para mis sueños alcanzar. Puedo crecer con valores del reino. Bet Shalom, somos una familia, casa de amor y paz, donde me formo de manera integral. Bet Shalom, con educación, nivel muy superior, somos Bet Shalom. Gimnasio Campestre Bet Shalom, kilómetro 12, vía Piedecuesta. Buenos días a todos. Como decía Vilma, es apropiado y es pertinente también afirmar, así como trabajamos como familia en la formación de nuestros hijos, recordar que somos 3 instituciones que debemos trabajar alrededor de ellos: familia, iglesia y colegio. Y gracias al Señor, pues hace ya 17 años, como iglesia, contamos con el proyecto educativo Bet Shalom. Entonces queremos aprovechar para recordarles que contamos con una educación cristiana, como dice el video, con nivel muy superior, según las pruebas Saber, y queremos aprovechar para invitarles entonces a los padres de familia que tienen niños en edad escolar este próximo miércoles
27 de septiembre a las 7:30 de la mañana vamos a tener una charla especial para papás. Si tienen ustedes familiares que tengan niños en edad escolar, pueden invitarlos y les esperamos. Vamos a tener nuestro colegio de puertas abiertas para que puedan conocerlo. Y a toda la iglesia queremos invitarles el viernes 29 de septiembre, ya van a poner la imagen, tenemos una gran celebración, una noche de adoración especial que nosotros llamamos Let's Worship the Lord. Vamos a adorar al Señor y este año hemos declarado que Él está sobre todas las cosas. Let's worship the Lord because He is over all. Es una noche de adoración especial que los niños, los muchachos preparan durante todo el año. Ellos son quienes ministran en alabanza y en danza, entonces les invitamos porque ustedes hacen parte de la familia Bet Shalom. 29 de septiembre, 7 de la noche, en el Coliseo Sol de Aquino de la Universidad Santo Tomás, en la sede de Piedecuesta. Les esperamos, gracias. Bueno, un aplauso al Señor por esta obra hermosa. Porque también es construcción de familias. Entonces, gracias Vivi por extendernos esa invitación. Entonces, Johnny nos hablaba que para construir familias de destino seguro se necesita acompañamiento. Bueno, Jesús nos compartía de la necesidad de tener modelos. La semana pasada el pastor Orlando nos hablaba de cómo ser modelos como esposos y ahora también acá las preguntas que se le estaban haciendo a Daniel Josué tenían que ver cómo extender ese modelo hacia afuera, hacia los demás. El tercer elemento acá, necesitamos la gracia de Dios. Y también Johnny lo refirió, porque para mantenernos, para mantener un matrimonio como es el modelo del Señor hasta que Él venga o hasta que la muerte nos separe, se necesita la gracia de Dios. ¿Los que están casados están de acuerdo? Se necesita la gracia de Dios. Entonces, bueno, yo no los veo mucho movimiento, pues a mí no me incomoda, pero